Sólida, un solo cuerpo, con un mismo propósito. Gloria al Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Cristo vive. ¿Lo tienen, amados? Leo la palabra del Señor para ustedes bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor amado, gracias por tu poder, tu bendición, por tu Santo Espíritu, por tu ayuda. Imploramos que nos bendigas a través del poder de tu palabra. Señor, toma el control, bendice este pueblo, anima, fortalece, exhorta, edifica. Haz tu obra poderosa, mi Dios. Toma el control, como lo viene siendo hasta ahora. En tus manos estamos, simple canal y barro en tus manos. Haz como tú quieras. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos y te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Bien, con la ayuda de nuestro Dios, quisiera hablarles sobre el tema el incompetente competente. Ya su nombre. El tema es el incompetente competente. Cristo vive. Cuando vamos al diccionario y buscamos la palabra competente, nos dice que es aquella persona que tiene la capacidad de hacer bien una tarea. Amén. Tiene la capacidad de hacer bien una tarea. ¿Por qué? Porque posee el conocimiento, posee la habilidad y posee la actitud. Gloria a Dios. Amén. Por eso se le dice que es competente. Y además, su resultado es eficaz. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos quién escribió esta carta, la escribe desde el punto de vista humano y religioso, el apóstol más competente de todos, el más cualificado, el más preparado. Gloria al nombre del Señor. El que tenía un currículo, hermano, que a día de hoy era un currículo vitae bastante llamativo, significativo. Gloria al nombre del Señor, porque fue un hombre que se preparó, que estudió, además era políglota, hablaba varios idiomas. Gloria al nombre del Señor, un hombre muy culto, amén, y con un vasto conocimiento en la palabra de Dios. Es decir, él era un hombre desde el punto de vista humano muy competente. Amén. Pero cuando Dios lo intercepta en el camino, le demuestra que no era más que un incompetente delante de su presencia. ¿Cuántos alaban al que vive? Delante de Dios no era más que un incompetente, y él entiende y dice: y por último se me apareció a mí como un abortivo. Él no era digno, él decía que no era digno de llamarse apóstol, porque además persiguió la iglesia del Señor. Lo dice él mismo, pero que Dios lo había llamado. Gloria al nombre del Señor. Y él, hermano, pues tenía como esa piedrita en el zapato, en su currículo. Pero cuando él ve
y que Dios se le acerca, se le muestra en el camino y comienza a enseñarle un camino más excelente, más poderoso, él dice, toda esta competencia, toda esta habilidad, todo este conocimiento que yo tengo, lo tengo por basura. Gloria a Dios. Yo renuncio a todo eso. Él se da cuenta que todo aquello no era nada para aquello que Dios lo había llamado, lo había escogido, lo había capacitado y que él no podía hacer la obra del Señor con los recursos que él había aprendido, sino que ahora Dios le daba algo más poderoso, importante y mucho más competente de lo que él tenía y sabía. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces, vemos que ese conocimiento humano para servir a Dios, para honrar a Dios, lejos de ayudarnos, si no sabemos canalizar las cosas de Dios, lo que puede hacer es estorbarnos. Y a su nombre. Y no estoy menospreciando ningún conocimiento, ningún profesional, porque amo el conocimiento, gloria a Dios, y amo, ¿verdad?, estudiar, gloria al Señor, cualquier cosa. Amén. Porque eso nos enriquece, sino que estamos hablando de algo mucho mayor. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Él, cuando tiene que salir a predicar y llevar el mensaje, comienza a enfrentarse a situaciones que ese conocimiento humano quedan obsoletos, no sirven para nada. Gloria a Dios. Incluso estoy hablando no solamente de conocimiento intelectual, sino de conocimiento espiritual. Queda obsoleto, gloria a Dios. Amén. Ese conocimiento espiritual como que no te lleva a ningún lado, aunque es hiperimportante, pero no es, hermano, lo más importante. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Es importante estudiar la palabra, conocer la palabra, pero mucho más importante es vivir la palabra de Dios. Que si solo no sabemos un versículo, porque estamos empezando, pero el versículo que no sabemos lo practicamos. Es lo que busca agradar a Dios, cuando se quiere agradar a Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, esos 3 puntos importantes en nuestra vida para nosotros ser competentes dentro del Evangelio de Dios. Primero, necesitamos el conocimiento. No es lo más importante, pero es importante. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Hermano, se dice que la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Y muchos accidentes laborales se producen por malas praxis, por ignorancia, por usar una herramienta de una forma indebida. Gente que agarra con un destornillador y empieza a hacer palanca. Y eso no está hecho para hacer palanca, pero eso lo hemos hecho todos. ¿Sí o no? De repente se revienta eso, pum, se va al ojo. Usar una radial sin gafas. Normalmente los accidentes laborales son por ignorancia, por desconocimiento. Por eso que se hacen cursos. Lo obligan, entonces le enseñan, mire, si está aquí, te enseñan a tener limpio el lugar donde trabaja, te enseñan cómo llevar una escalera, te enseñan cómo abrir un cuadro eléctrico, te enseñan un montón de cosas que usted dice, empieza a retroceder en la mente y dice, no me he matado por la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí o sí? Porque ese desconocimiento te hace atrevido, pero te autolesiona, te autodestruye. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento, ¿conocimiento de qué? ¿De quién es Dios? Eso es muy importante. Su personalidad. La Biblia nos habla de la personalidad de Dios. Dios tiene personalidad.
El Padre tiene su propia personalidad, el Hijo tiene su propia personalidad, el Espíritu Santo tiene su propia personalidad y los tres son uno. Cristo vive. Amén. Y entonces, cuando nosotros conocemos cómo Dios es, cómo Dios actúa, cómo Dios conoce, cómo Dios juzga, cómo Dios ama, cómo Dios tolera, cómo Dios soporta, cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios castiga también, nos damos cuenta que dependemos de su misericordia y de su poder, y que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, porque escrito está: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, si nosotros conocemos la ley de Dios, conocemos la palabra de Dios, entonces, si infringimos la ley de Dios, ya no es por desconocimiento, es por alevosía, por desafío. Aunque la infracción de la ley no nos exime de culpa, aún desconociéndola, el desconocimiento de la ley, quiero decir, no nos exime de culpa. Y eso pasa en la ley terrenal. Si usted va en un coche y infringe la ley, usted no puede llegar y decir: ay, yo no lo sabía. No, igual estás multado y estás denunciado. ¿Sí o no? Cualquier cosa que pase. ¿Por qué? Porque hay una gaceta oficial y hay una ley que el gobierno tiene, que saca todos los viernes, actualizan Gaceta Oficial, y ahí hay una ley que nos obliga a leer eso. Pero ¿quién ha leído eso? Ni los abogados leen eso. Pero entonces yo dice: no, la ley dice eso. Pero nosotros tenemos la ley, que es la palabra de Dios, y estamos, no quiero decir obligados, pero sí, eso es lo que pensaste. Amén. Tenemos la responsabilidad, el deber de leer la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Es nuestro deber leer la palabra de Dios. ¿Para qué yo quiero leer la Biblia? Por curiosidad, por cultura, porque hay gente que la lee por cultura, nada más, por tener un conocimiento. Y yo he conocido intelectuales y les he predicado. Y cuando tenía como 20 años, me atreví a predicarle a un intelectual y me dio una clase teológica y me batió y me revolcó por el suelo y me aplastó. Yo me sentí como una cucaracha aplastada. ¿Y de dónde este hombre sacó tanta información? Y eso me llevó a estudiar teología. Se agarró y me empezó a hablar del apóstol Pablo, su primer viaje, segundo viaje, conversión en el año tal, que la ciudad de Alejandría, que no sé qué. Me evangelizó a él a mí. Y tú sabes, uno de muchacho y de orgullo espiritual, le dije: bueno, si no te arrepientes, igual te vas para el infierno. Con eso lo machaqué. Gloria a Dios. Pero supe que me revolcó. Pero él dice que tenía ese conocimiento, leyó por cultura, nada más. Estudió teología por cultura general. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero nosotros no la leemos por cultura general. La leemos porque queremos conocer a Dios. La Biblia, quien lee la Biblia, conoce a Dios y a su nombre. No hay que leerla como un periódico, hay que estudiarla. Y allí Dios se revela. Cristo dijo: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y a su nombre. Entonces, cuando los seres humanos comenzamos a crecer, cuando estamos niños somos lo más lindo que hay sobre la tierra, ¿verdad? Somos bebés, somos niños, somos seres inocentes. Pero cuando comenzamos a crecer y comenzamos a entrar en el conocimiento del bien y del mal, y comenzamos a sentirnos fuerza física, y en la adolescencia que saltamos, que brincamos, que parecemos un muelle, por lo menos los que Dios nos ha dado salud, gloria a Dios, hay en nosotros ese sesgo del orgullo, de la altanería, de creerse competente, de creerse ¿qué muchacho no se ha creído que se va a comer el mundo? Con sus planes, con sus ideas, que va a estudiar, que va a vencer, que va a ahorrar, que va a hacer empresas, que va, todos. ¿Sí o sí? Aunque usted no diga menos, usted sabe que es así.
O si usted dominaba un deporte, ya usted se veía como la próxima estrella del mundo, con los aplausos de la gente y el dinero, y comprando pisos y comprando cosas. Todos los seres humanos, de alguna manera y en algún momento, hemos pensado eso porque nos creímos competentes. Y para nosotros mismos tenemos las mejores ideas del mundo. Nadie tiene las mejores ideas que tiene usted. Para usted, usted tiene la mejor idea del mundo. Y así todos y cada uno nos creemos eso, nos creemos competentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero a medida que va pasando los años, la vida y el tiempo nos va poniendo en nuestro sitio. Y a su nombre. Amén. Pero cuando venimos aquí, el apóstol había alcanzado una madurez. Había pasado un proceso. Y él dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice, tenemos esta confianza mediante Cristo para con Dios. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Él está diciendo, yo estoy haciendo este trabajo de manera competente porque era competente en lo que hacía. Pero él dice, no es gracias a mi conocimiento en el pasado, a que fui criado a los pies de Gamaliel, gloria a Dios, a que era un hombre con nacionalidad romana, nacionalidad judía, políglota, gloria a Dios, con un vasto conocimiento de la ley y de las leyes humanas, gloria a Dios, y de muchas culturas. Él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Cuando nosotros nos creemos competentes porque decimos, yo sí me he esforzado, yo sí he luchado, yo sí he sufrido, y que nos creemos que ha sido por nosotros y que nosotros merecemos lo que tenemos, incluso merecemos más, entonces nuestro corazón se llena de orgullo. ¿Cuánto alaban al Señor? Nos creemos algo que no somos. Amén. Porque si vamos un paso más, siempre hay otros más competentes, más altos, más guapos, más ricos, más poderosos, más espirituales, más listos. Siempre hay alguien más. Y a su nombre. Pero el apóstol dijo, yo no me creo competente por lo que estudié, por lo que trabajé, por mi experiencia, por mi conocimiento. No me siento competente por eso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al caer en eso nos vamos a creer algo que no somos. Y si nos creemos algo que no somos, nos vamos a autodestruir. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros. Y eso es la psicología moderna, ¿no? Tienes que creer en ti mismo. Tú sí puedes, tú eres valiente, tú eres poderoso, eres poderosa, tú eres empoderado, empoderada, y tienes el poder en tus manos. Mentira, hermano. Nosotros dependemos de Dios. Aunque seas el más ateo de todos, para respirar no depende de sí mismo, depende de Dios. Él no le dice a sus pulmones que funcione, ni a su corazón que tiene que latir. Eso lo hace porque Dios le dice, sigue latiendo. Aunque no lo quiera reconocer. Y respira el oxígeno que Dios puso en la tierra, que no hay en ningún otro lado. Gloria al nombre del Señor y a su nombre. Entonces Dios no quiere que nosotros nos vayamos por el camino equivocado. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y dice, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Él está diciendo, lo que nosotros hacemos, el conocimiento, las habilidades y las actitudes no son nuestras, nos las ha dado Dios.
Y usted ve que hay gente que nace con talento. Normalmente todo el mundo nace con un talento. El problema es que la mayoría no lo descubren. Pero normalmente todas las personas nacen con al menos un talento. Hay gente que tiene talentos para las habilidades para las manualidades. Otros talentos para la música, nunca han estudiado, simplemente escuchan y se les da, pero mejor que si hubiesen estudiado. Otros nacen con talento de dibujar y dibujan lo más difícil que hay, un rostro humano, y parece una fotografía, un escáner. Y gente que no sabe leer ni escribir. Yo he visto esos casos y agarra a una persona y tra. Ese talento nacieron, Dios lo puso allí. Toda persona nace con la menos un talento. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Dios lo pone. Dice que nuestra competencia, ¿de dónde proviene? ¿Cuánto lo creen, amados? Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto. Yo no puedo decir, no es que yo no sé hacer nada, que yo no. Mire, gente, hubo un abuelo que, cuando le cuente un poquito la historia, usted va a saber de quién le estoy hablando. Un abuelo que pasó años inventando negocios. Todos le fracasaban. Venga, invente negocio aquí, invente negocio allá. Todo lo que inventó en toda su vida fracasó. Pero su familia, lo único que sabía hacer era freír pollo. Nada más. Su familia lo único que sabía era freír pollo. Eso parece algo, ¿verdad? Una tontería. ¿Quién no sabe freír un pollo? Pero ellos lo hacían de una manera distinta. Y cuando ese hombre ya se hartó de fracasar en la vida, a los 60 años, se puso a freír pollo y a vender pollo. Y eso es lo que conoce hoy como el KFC. ¿Cuántos alaban al Señor? Le llegó la fama ya después de los 60 y pico de años, ¿verdad? Se hizo un multimillonario. ¿Por qué? Porque se negó a hacer toda su vida lo único que sabía, que se le daba bien, freír pollo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es impresionante, ¿verdad? Esa es la habilidad que Dios les había dado. Ya está. Cuando ya fracasó en todo su intento y todos sus negocios, bueno, me voy fracasado y arruinado a su casa a freír pollo y a vender pollo. Y mire lo rico que está eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Es gente lo que sabe hacer es empanadas, pero las hace como nadie. Ay, ¿por qué Dios no te puede bendecir por ahí? ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, hay que entender que Dios es el que nos hace competentes. Él nos da el conocimiento. El conocimiento no es un invento humano. Como las matemáticas. Las matemáticas no es un invento humano. Las matemáticas es un descubrimiento humano. Ya estaban ahí. Había que descubrirlas. Y es un debate científico a lo largo de la historia. ¿Quién las inventó? ¿Dónde? ¿Por qué estaban ahí? Bueno, porque Dios las dejó ahí y las ha ido revelando al ser humano. Mire, ¿cuántos se acuerdan de la tabla periódica, lo que estudiamos por ciencias? No tenía su rollito, ¿verdad? Y nos dio dolor de cabeza. Quien la inventó, una vez la entrevistaron y dijeron, bueno, ¿y usted cómo pudo hacer la tabla periódica? Y dice, no, me la soñé una noche y ya está. Se la soñó, la miró en un sueño y la sacó. Y se vio que era Dios revela el conocimiento. Job dice que suyo es la sabiduría y el conocimiento y la ciencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a hacer algo y no sabe y de repente, ¡pum!, lo hizo? Usted dice, ¡ay, qué listo soy!, ¿verdad? Se echó las flores y todo el jardín encima. Pero no fue capaz de decir, oye, que Dios ha sido bueno. Mire, Dios me enseñó, me reveló. Yo no sabía ni cómo hice eso y me salió.
¿Cuánto alaban al Señor? En cualquier habilidad que Dios le haya dado, lo más sencillo, lo más mínimo a lo más grande. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, para ser competentes en la obra del Señor, Dios primero nos da el conocimiento. Se revela a nuestras vidas. Nos muestra, ¿qué nos muestra? Su palabra, su poder. Vamos a ir a ver unos versículos en Éxodo capítulo 31. Quise traerles ejemplos de personas bastante desconocidas en la Biblia, porque a veces decimos, bueno, David, ¿verdad? Y Moisés, y a veces nos vemos como muy lejos de ellos. Entonces estas personas que son bastante desconocidas en la Biblia. Capítulo 31, ¿lo tienen? Habló Jehová a Moisés, verso 1, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Bezaleel significa a la sombra de Dios. Y dice que era hijo de Uri. Hijo de Ur era de la tribu de Judá. Y yo le he llenado, le dijo Dios a Moisés, del Espíritu de Dios. ¿Y lo ha llenado de qué? De sabiduría, de inteligencia, de ciencia, en todo arte. Era un artesano, un orfebre, el más cualificado de esta nación. Pero Dios lo escogió a él. Amén. A Bezaleel. Desde antes de nacer, Dios escogió a Bezaleel. Quizás sus hermanos eran pastores, otros agricultores, otros eran comerciantes, otros hacían otras actividades. Pero él, Dios le dio una habilidad con sus manos y una inteligencia creativa impresionante. Y quizás, seguro muchos se burlaban de él. No, pero tú haciendo ahí adornitos y cositas, porque antes lo suyo era ser un ganadero, un agricultor, un guerrero. Pero no le iba nada de guerras y nada de esas cosas. Él le iba era la orfebrería, gloria a Dios, la artesanía y esas cosas. Y él creció haciendo, inventando ese tipo de cosas. Y ni caso le hacían. Pero Dios lo levantó para este tiempo, para este momento, en medio del desierto. Dios lo levantó a él, gloria a Dios. Y dice que lo llenó del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de ciencia. Y a su nombre. Mire, hermano, quizás en su familia le han dicho que usted es la oveja negra de la casa. Y usted, todos son ingenieros y usted es el único que, ¿verdad? Poco más. Le han dicho, no, usted, perdimos un tiempo con usted. O quizás no sé qué le habrán dicho. O quizás usted se siente así también, que todos sus hermanos y su familia han prosperado y usted no ha prosperado. Pero Dios te ha traído para hacerte competente. Aleluya. Cristo vive para siempre. Quizá usted no tuvo la oportunidad que tuvieron ellos, o no la miró o la desaprovechó, pero Dios dice, no pasa nada. Yo he visto en ti un corazón humilde, sencillo, y Dios te ha traído para derramar sobre tu vida de su poder, de su espíritu, de su gracia, de su inteligencia, y hacer de ti un ministro competente. Esas cosas las hace Dios. De incompetentes a competentes. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que buscar el conocimiento de la palabra de Dios. El temor a Dios. El conocimiento de la palabra de Dios automáticamente nos da temor a Él. Y ese es el inicio de la sabiduría.
el temor a Dios, el respeto a Dios. Quizás no toques un instrumento, no sepas cantar, no sepas predicar, no tengas miedo escénico a hablar en público, tenga usted, ¿verdad? No le da un ordenador y apenas mueves el móvil y te dice, pero yo, no pasa nada. Mientras tengas temor a Dios, respeto a Dios, Dios se encarga de capacitarte, de llenarte, de usarte y de hacer cosas grandes en tu vida. Y a su nombre. Dice que ahí estaba Bezaleel. Bezaleel, ¿cuándo se había hablado de Bezaleel? De la tribu de Judá. Se hablaba era de los príncipes, de los cabezas de familia, de los guerreros, de los que sacaban espadas, de los que se enfrentaban a gigantes. Pero de Bezaleel, Bezaleel no estaba para llevar una espada. Bezaleel no estaba para estar detrás del ganado, para llevar un asadón. Gloria a Dios, tenía sus limitaciones, pero Bezaleel tenía una gracia que Dios había puesto sobre él, que ni él mismo conocía. Ni él mismo sabía para qué Dios lo había llenado. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice que Dios le dio ciencia, verso 4, para inventar diseños. Oye, eso es tremendo. Una cosa es copiar. Hoy en día usted quiere hacer cualquier cosa y lo busca por internet. ¿Cómo hacer X cosas? ¿Cómo reparar un coche? ¿Cómo cambiar esto? Y te lo dan fácil. Él no tenía internet. Dice que Dios le dio la sabiduría para inventar diseños. A día de hoy, Bezaleel se lo tuvieran rifando todas las mejores empresas del mundo. Porque la innovación se paga bien caro, hermano. Con eficiencia, eso cuesta dinero. Gloria a Dios. Y a veces un pequeño cambio, un pequeño detalle lo cambia todo. Cristo vive. Y dice que él tenía, Dios le dio la sabiduría para inventar diseños, para trabajar el oro, trabajar la plata y trabajar el bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Pero Bezaleel, ¿sabe qué era lo que era distinto en él? Que en su corazón él no quería hacerse rico ni famoso. Él simplemente quería servir para Dios. Él no estaba con presunciones personales, monetarias. Él era darle a Dios lo que Dios le había dado a él. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un corazón limpio. Amén. Y dice que Dios además, porque una cosa es saber, hay gente que sabe, pero son egoístas. No les gusta compartir lo que saben. Mire, hay gente que es tan egoísta que una simple receta, ese es secreto familiar. Y no es que lo digan por echando broma, no es que se mueren con la receta. Por puro egoísmo. Pero qué bonito cuando Dios nos da algo, nosotros derramarlo en otra persona. Impartir el conocimiento que Dios nos dio. No podemos ser egoístas. Porque si somos egoístas nos estamos robando la gloria de Dios. Pero si nosotros compartimos lo que Dios nos ha dado, le estamos dando la gloria a Dios porque estamos diciendo, esto yo no lo inventé. Dios me dio la gracia, el entendimiento para hacerlo, y cómo no vamos a compartirlo. Comparte esa receta, que está peor que el muñeco ese de las hamburguesas Cangreburger.
No quiere compartir la receta de la cangreburger. Gloria a Dios. Sácala ya. Enséñale a la gente, mire, esto se hace así. Así hago yo el arroz con leche, así hago yo los tamales, así hago yo los tacos, así hago yo la carne para que me quede rica. Eso es enriquecerse. Y a su nombre. A Dios no le gusta el egoísmo, hermano. Dios aborrece el egoísmo. Gloria a Dios. Y otra persona, usted no prosperó con eso que usted conoce, pero otra persona puede prosperar. Otra persona puede prosperar. Oye, te pregunta, oye, ¿y usted cómo hace esto? No, aprende, vaya, estudia, que yo estudié, que yo me esforcé, que yo, se enjoya ahí, yo. No comparte. Hay que dejar la egolatría. Y entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Como Bezaleel. Bezaleel era un hombre con un corazón que quería compartir, pues le puso al lado a alguien. Mire, hermano, cuando nosotros queremos compartir, Dios siempre nos pone al lado a alguien para que usted comparta el conocimiento que Dios le ha dado. Y Dios le puso al lado a un tal Oliat. Amén. Dice en el verso 6, y he aquí, yo, ¿quién lo ha puesto? Dios. Tocó el corazón de otro joven, porque ya Bezaleel empezaba a cumplir años, pero Dios puso a uno más chavalito, como dicen por aquí, y lo puso al lado de Bezaleel, y Bezaleel le dijo, ¿qué estás mirando tú aquí? Sí, mira para allá. Termine mi diseño aquí porque esto es mi sello personal. No, Bezaleel lo recogió y le dijo, venga, como Dios me ha enseñado, yo te voy a enseñar a ti. Cristo vive. Y dice que Dios, y aquí yo he puesto con él a Oliat, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan. O sea, si fuese de la tribu de Judá, dice, bueno, queda entre familia la receta. Porque hay gente que dice, no, esto es entre familia, secreto familiar, y promete que no se lo diga. No, usted la arepa que hacía por allá en Venezuela se la va a enseñar a un español. Aprenda a comer arepa, y yuca, y plátano macho. Y nosotros aquí venimos a comer paella por un tubo. Gloria a Dios. Amén. Pero no, esto, saber tú da esto. Para allá. De la tribu de Dan. Y había cierto recelo entre tribus. ¿Cómo lo hay? Como los seres humanos somos así. Pero Dios, ¿qué está diciendo? Dios quiere romper eso. A Dios no le agrada que nosotros seamos ultra regionalistas. No es de Dios. Que para Dios no existe ni colombiano, ni venezolano, ni español, ni cubano. Para Dios no existe eso. Para Dios existe judíos y gentiles y punto. Los seres humanos los que hemos marcado aquí, apoderándonos de algo que es de Dios, la tierra. La Biblia dice que la tierra es de Dios porque Él la creó. Y ahora quieren apoderarse de la luna y ya quieren vender parcelas en la luna. El ser humano es terrible. Pero los que están para allá son los lunáticos que llaman, ¿no? Gloria a Dios. Y a su nombre. Entonces el conocimiento es algo que se recibe y es algo que también se puede impartir. Amén. Qué bonito que cuando nosotros no estemos, porque nuestra vida es corta en esta tierra, usted le haya sembrado su conocimiento a muchas vidas. No como árboles plantados. Gloria a Dios. Y entonces, como no somos eternos, Dios siempre nos pone a alguien al lado. Y en este caso, mire, es que Dios es impresionante. Vaya, escoge uno de por allá de la tribu de Dan. ¿Por qué no uno de la misma tribu? Que eran cientos, miles de personas. Porque Dios quiere que el conocimiento se comparta. Y a su nombre. Y dice, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría
en el ánimo de todo sabio de corazón. ¿Qué está diciendo Dios ahí? He puesto en él el deseo de aprender. ¿Cuántos tienen deseo de aprender? Yo pienso que los seres humanos debemos ser eternos aprendices. El día que perdamos el deseo de aprender, como que se acaba la razón de ser. Gloria a Dios. Y dice que él puso en su corazón, amén, ese ánimo para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Qué tenían que hacer? El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo de la mesa, candelabro o candelero, el altar del incienso, del holocausto, la fuente, la base, los vestidos, las vestiduras santas para Aarón, para los sacerdotes, gloria a Dios, el aceite, el incienso aromático para el santuario. Dice, lo harán conforme a todo lo que he mandado. Eran tantos detalles que Dios puso, que cada detalle tenía un mensaje y debía ser la artesanía pluscuam perfecta, porque eso daba gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Y ellos, sin tener una fotografía o sin tener un croquis, sin tener, ¿verdad? Como le dan a uno un plano, y usted por los planos agarra plum, plim, 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 plan. Todo esto era un plano. Nos dieron planos para hacer todo esto y por los planos fuimos respetando medidas, una cosa, y va saliendo todo esto. Pero ellos no tenían eso. Dios les dijo a Moisés, lo quiero así y lo quiero así. Y ellos se lo imaginaban. Se lo imaginaban. Tenían los colores, tenían los detalles de tipos de piedra, tipo de oro, tipo de madera. Y entonces tenían las medidas y ellos en la mente se lo imaginaban e iban creando algo impresionante. ¿Sabe qué lleva el conocimiento? Gloria a Dios. Te hace hacer cosas que te hacen sentir bien. Sentirse útil es una bendición. Mi hermano, en esta vida hay que sentirse útil. Y a su nombre. Amén. No podemos sentirnos inútiles, sino útiles. Y nos sentimos útiles cuando somos de bendición para otros. Entonces, el conocimiento. Lo segundo que había que tener era habilidad. Amén. El conocimiento es saber qué hacer. Conocimiento es saber qué hacer. La habilidad es saber cómo hacerlo. Gente que tiene ideas, pero no sabe cómo hacerlas. Muchas ideas, pero no sabe cómo hacerlo. Gloria a Dios. O no tiene las herramientas para hacerlo. Esas habilidades, el cómo hacerlo, nos lo da la experiencia. No llegamos, ¿verdad? Por lo menos a instalar un aire. Y la primera vez que usted estudió y salió y fue y destapó un aire, usted dice, aquí no existe nada de lo que a mí me han explicado. Usted se queda, no tiene como que siente como que te han engañado, que te han estafado, porque el conocimiento no aplica con la práctica muchas veces. Pero entonces usted se mete en la jugada, va viendo, va haciendo, rompe uno que otro por ahí. Uno que otro echas a perder, pero ya entiendes que no tienes que pegar un cable en tal sitio. Le habla la voz de la experiencia. Gloria a Dios. Hasta que ya alcanza una habilidad. La experiencia te da la habilidad. Amén. La práctica afina el talento. Mire, para tocar un instrumento, el conocimiento es un 1%. Y el 99% es la práctica. Si uno se practica, puede tener el 99% de conocimiento, pero si tiene 1% de práctica, no llega a ningún lado. Y a su nombre.
Entonces la habilidad nos la da cuando nosotros nos ponemos en función. Oye, Dios me habló aquí, voy a trabajar en eso. Ahí voy, como un niño cuando empieza a caminar, va para adelante, se cae, se revienta la cabeza, levanta otra vez hasta que agarra equilibrio y ya tiene habilidad para caminar. Después que camina, entonces quiere correr. Y a su nombre. Eso es habilidad. ¿Verdad? Los que aprendimos a andar en bicicleta, ¿cuántos batacazos no nos dimos? Yo recuerdo que nosotros no teníamos bicicleta, pero en casa iban los hermanos a visitar a mi papá. Y esas bicicletas viejas, unos neumáticos como este tamaño. Y nosotros con 8 años, posible treparse, o sea, nos metíamos medio pie por del marco. Y claro, andando así. ¡Pum! Si es difícil tener equilibrio montado, imagínense andando de lado. Y eso era batacazo. Y cuando ya la bicicleta no daba más, la dejamos ahí como si nada y nos íbamos limpiándonos las heridas. Cuando salía el hermano a buscar la bicicleta, encontraba era una chatarra por ahí. En 2 horas se la dañábamos. Gloria a Dios. Pero así aprendimos. A fuerza de golpe. Gloria a Dios. Y cuando nos montamos en una que podíamos subir, entonces íbamos de lado también porque ya era la costumbre. Cristo vive para siempre. Entonces, ¿qué nos da la habilidad? La práctica. ¿Qué nos da la práctica? La insistencia. Entonces, por eso es que la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque cuanto usted más se congregue, más conocimiento, más habilidad, ya no hace falta que le pongan los coritos ahí, porque usted ya cierra los ojos y se lo sabe y se goza y canta, gloria a Dios, y ya se aprende los versículos de la Biblia y va cogiendo habilidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Para todo, para el conocimiento de la palabra del Señor, todo lo que concierne a las cosas de Dios. Y van pasando los años que nos van a pasar a todos y nos siguen pasando a todos, pero usted entra en un crecimiento. ¿Entra en qué? En ser una persona competente. Deja de ser un incompetente y comienza a convertirse en una persona muy competente. ¿Cuántas personas en la iglesia no han aprendido a montar pladur, por decir algo? No sabían hacer nada. Yo recuerdo, muchachos, venían los jóvenes a la iglesia, no sabían conducir, no sabían nada. Y mi papá les enseñaba electricidad, les enseñaba construcción, les enseñaba hasta conducir. Y esos muchachos luego todavía le agradecen que les haya enseñado al menos un oficio. De incompetentes a competentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Dice, luego el conocimiento sabe qué hacer, la habilidad sabe cómo hacerlo y la actitud es cuando lo hace de forma eficaz y responsable. Porque los medios no justifican el fin en nuestro caso. Amén. Si nosotros vamos a hacer algo, debemos hacerlo, todo dice la Biblia, para la gloria de Dios. Y cuando la Biblia nos dice que los cristianos debemos hacer aún hasta nuestro trabajo secular como para el Señor. Oye, eso es impresionante. Hasta aún nuestro trabajo secular, donde usted va a una empresa, ¿verdad? Y es un peón allí y tiene que cumplir un horario, tienes que pensar que usted lo está haciendo como para el Señor. ¿Qué está diciendo Dios? Sé puntual, sé responsable, cumple tu trabajo. ¿Por qué? Porque eso es tu testimonio. No somos de los que abandonan y se van a descansar y echar la siesta en horas de trabajo y a distraerme porque me siento mal. No, nosotros vamos y cumplimos. Anémico, amén. Eso lo dice la Biblia. Nosotros debemos cumplir nuestra labor de manera eficaz y de manera responsable. El día que te echen de la empresa, te echen porque la empresa fracasó, porque cerró, por lo que sea, pero nunca por vago, nunca por irresponsable.
¿Cuánto alaban al Señor? Nunca por ser un mal compañero de empresa con nosotros, por ser un pelearino, por ser un grosero, por ser un altanero, nunca nos echarán por eso. Amén o no amén. Porque usted tiene conocimiento, sabe cómo hacerlo, tiene la habilidad, sabe qué hacer, tiene la habilidad, sabe cómo hacerlo, pero además tiene actitud. ¿Actitud de qué? Actitud de cristiano, de hijo de Dios, de persona que ama a Dios, de persona que teme a Dios, de persona que respeta a Dios. Y entonces el incompetente se convierte en una persona competente. El otro puede tener un mejor currículo. Mire, hermano, cuando hubo aquí la crisis del 2007, 2008, grandes personas con conocimientos, posgrados, catedráticos, metiendo currículos, donde yo iba a meter currículo también. La gente habla, no, bueno, yo soy catedrático, hablo inglés, hablo francés. Y yo decía, Dios mío, ¿qué vine a hacer yo aquí? Que bueno, yo hablo venezolano y hablo español. Ella se reía. Gloria a Dios. Y pueden tener un mejor currículo. Pero si saben que tú eres competente, a la empresa le gusta más la gente competente. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque hoy en día, mire hermano, se pierden millones de euros diarios. Y sobre todo en la población juvenil, entre los 18 y los 30 años, 35 años, de bajas laborales, sin ningún sentido, sin ninguna justificación. La gente no va a trabajar y punto, ay no, me siento mal. No van a trabajar. Hay una preocupación tremenda en el mundo empresarial y político por eso. Por esa dejadez, esa falta de responsabilidad. Pero los cristianos no. Porque si algo que el Señor le enseña a los cristianos es ser asiduo, constante, ferviente. ¿Cuántos alaban al Señor? Luchador, guerrero. Eso los enseña el Señor. A luchar hasta el final, a creer en Dios hasta el final. ¿Cuántos alaban al Señor? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la Biblia. Dios nos recompensa, hermanos, siempre. Dios nos va a recompensar nuestra labor. Yo trabajándole sin pío, endemoniado, ateo, hijo del diablo. No, usted le trabaja y punto. Usted olvídese de lo demás. Está la puerta que Dios te abrió. Y a su nombre. Que no te dan bien ahí, Dios te va a recompensar por otro lado. Ese es el Dios que nosotros creemos. Y su testimonio será una antorcha en esa empresa. Todo el mundo, mira, el día que se pierda algo en esa empresa, van a decir, no le pregunten a qué, porque ese evangélico, ese es persona, jamás. La gente, como dicen aquí, pongo mis dos manos en el fuego por esa persona. Ese no ha sido. Eso es testimonio, eso vale más que el dinero, vale más que el oro, vale más que cualquier cosa, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. Entonces Dios, ¿qué quiere hacernos? No importa lo que tengamos o no importa lo que no tengamos. Dios lo que quiere es que tengamos el conocimiento de Él, los principios y los valores de Él, los valores cristianos que son como los valores de la moralidad, que son poderosos, que el mundo va arrastrando y perdiendo, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Los valores familiares, los valores de los hijos, los valores en el hogar. Gloria al nombre del Señor. Los valores del esfuerzo, del espíritu de sacrificio. Nosotros los cristianos no podemos perder eso. Gloria a Dios. Es el conocimiento que Dios nos da. Dios nos da las habilidades para hacer y saber cómo hacer las cosas, pero también nos da la actitud porque su Espíritu Santo está en nosotros. ¿Quién no ha tenido ganas un día de decir, mire, el sofá mejor? Pero por dentro se siente algo ahí que lo mueve y lo motiva. Se viene al culto, cansado, enfermo. Este es el día de descanso. Es que no sé, en el sofá no me hallo, no. Hay algo que te redarguye.
y no te deja estar tirado porque usted sabe que hay culto y aparece aquí y viene a gozarse. Y usted dice, mereció la pena, Dios me habló, Dios me trató, hubo un culto especial, hubo una presencia de Dios. Eso es lo que hace Dios en nosotros. No nos deja ser incompetentes. Quien quiera ser incompetente, porque le falta el Espíritu de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Mire, hermano, en su trabajo, para ascenso, pueden haber 100 delante de ti. Pero si Dios te quiere dar ese puesto, ya Dios se apañará para darte. Puede que usted no entre ni en las quinielas, pero si Dios te escogió para bendecirte, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre, porque Dios nos hace de incompetentes a ministros competentes. Dice, competente viene de la raíz griega ikanos, que significa ser capaz, ser suficiente, apto o cualificado para cualquier tarea. ¿Y no nos dice algo la Biblia parecido así? Dice que debemos estar, ¿qué? Preparados para toda buena obra, porque hay gente que está preparado para lo malo, para toda mala obra, pero la Biblia dice que preparados para toda buena obra, competente. Y a su nombre vamos a darle gracias a Dios. Cristo vive. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies, amados. Alabado el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Mi Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias por tu poder, por tu presencia, por tu Santo Espíritu, por tu ayuda, por todo este pueblo que tú has reunido hoy en tu redil para darnos tu palabra, Señor. Si alguien está perdiendo la fuerza, yo te pido que tú le renueves la fuerza. Si alguien está perdiendo el ánimo, yo te pido que tú le levantes el ánimo, Señor. Si alguien está cayendo en tristeza, yo te pido que tu paz y tu gozo le invade en este instante, mi Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Porque tú eres el Dios de poder, Señor. Bendice, ayuda, llévate todo desánimo, todo desaliento, toda fatiga, todo cansancio, toda decepción. La reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Y trae tu poder, trae tu gloria, trae tu bendición, mi Dios amado. Trae tu Santo Espíritu, mi Dios, a cada vida, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, levanta al caído, levanta, Señor, al enfermo, levanta al desalentado, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, si ha habido fracasos en nuestras vidas, mi Dios, ayúdanos, guíanos, dirija, Señor, aquel que está caído hacia la victoria, encontrar la habilidad que tú le has dado, ese don, ese talento, Señor, para que lo pueda desarrollar y ser de bendición a su familia, a su hogar, mi Dios, a la sociedad, en tu iglesia, mi Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Trae tu respaldo y tu bendición, mi Señor. Oh Espíritu de Dios, en ti hay poder, en ti hay poder, en ti hay poder, en ti hay poder, Señor amado, en ti hay poder. Revélate, muestra, levanta, Señor, fortalece, obra, Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu bendito nombre. A ti gloria, a ti honra, a ti alabanza, Señor. Queremos ser ministros competentes, no por nuestras habilidades, no por nuestro conocimiento, sino por lo que tú puedas verter en cada uno de nosotros y en nuestros corazones, de tu palabra poderosa, que es luz, que es lumbrera, que es lámpara
a nuestro camino, mi Dios. Ayúdanos cada día a practicar, a darnos la habilidad, la pericia de manos como tú le diste a David, Señor. Oh Dios de gloria, para pastorear a sus ovejas en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra poderosa en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Nuestro hermano que preside nos despide en oración. Dios le continúe bendiciendo, amados. Nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga.